En nuestro estudio de la palabra de Dios hoy queremos hablar de altares memoriales, basándonos en el libro de Josué, capítulo 4, donde se nos relata la historia en la que Josué guía al pueblo de Israel al cruce del río Jordán. Altares memoriales. Para algunos de nosotros el día memorial en Estados Unidos representa el día cuando recordamos a los caídos en las guerras peleando por la libertad. Para nosotros los latinos el día memorial o de recordar a nuestros difuntos es un día importante. Se celebran actividades en las que recordamos a nuestros difuntos yendo a las tumbas, adornando las tumbas, en algunos casos de acuerdo a la religión o a la tradición religiosa de la persona, hacen actividades alrededor de las tumbas recordando la vida de seres amados. En este caso, para algunos hay recuerdos en familia que tienen mucho que ver con esa celebración. Algunos pueden contar o relatar de cuando eran niños, cuando iban con sus padres a visitar las tumbas de los abuelos. En algunos casos podemos recordar cuando nos tocó visitar por alguna causa un panteón o un cementerio, haber leído las lápidas de personas que pasaron antes que nosotros y observamos la edad que tenía el difunto, el nombre y los apellidos y en algunos casos algunos detalles que incluyen la lápida donde está sepultado un ser querido. En algunos casos hay personas allí que para nosotros son desconocidas, pero están en el vecindario donde hay un familiar nuestro sepultado. Y nos causa curiosidad leer lo que dicen las lápidas. Yo di instrucción para que en la lápida mía, después que pongan mi nombre y los años en los que viví, que también pongan una frase que dice, de todos modos van a hablar. Porque creo que de veras la gente habla porque la gente tiene que hablar. Y no voy a hacerle caso a lo que la gente diga, porque la gente habla lo que no sabe. Y en algunos casos, lo que saben no tiene importancia que lo digan. Bueno, la gente va a hablar. Pero interesante las frases que pueden aparecer en las lápidas de difuntos. Entonces, el visitar a un parque memorial o a un cementerio o a un panteón puede dejar marcas en nuestra memoria para el resto de nuestras vidas. Yo suelo, cuando voy a un cementerio, cuando vamos a hacer algún entierro, que me toca oficiar, mirar alrededor las lápidas de los que han muerto, que están enterrados allí. Bueno, en realidad encontramos que hay una orden de Dios para que se establezcan monumentos memoriales. Piedras, en el caso del capítulo 4 de Josué, piedras que son tomadas del río Jordán, del medio del río Jordán. Cuando el pueblo va a pasar por allí, Dios le da una orden a Josué diciéndole que escoja a un hombre de cada una de las tribus de Israel, de Judá, y que cada uno de ellos saque del mar una piedra. Advierto, esas piedras que yo vi con la que se edificó aquel altar, porque me tocó visitar el lugar y ver estas piedras, son piedras muy grandes. Cada uno de estos hombres no podían llevarlas solos. Obviamente eran piedras grandes que formarían un altar impresionante al cruce del río Jordán, en la orilla del río, donde el pueblo acamparía después de cruzar el río. Y me impresionó el tamaño de aquellas piedras y la forma en la que hicieron con ellas un altar de piedras, un memorial oculto. También Dios ordena que se construya en medio del Jordán, mientras que los sacerdotes están en centro del río Jordán con las aguas detenidas. De pronto Dios le dice a Moisés, también quiero que en medio del Jordán hagas un altar con 12 piedras, y ese altar queda oculto. Cuando las aguas del Jordán regresaron a su curso, a su cauce, el altar de piedras quedó allí. Interesante, un altar oculto en medio del Jordán. Es un memorial, no para los hombres, sino un memorial para Dios. Estas piedras nos recuerdan a los que dieron sus vidas en el cruce del Jordán. Las personas aquellas a las que Dios les ordenó que mientras que llevaban en sus hombros
el altar móvil de la presencia de Dios o el arca. Estas personas tendrían que abrir el mar, pasando el río. Estas personas esos sacerdotes tenían la responsabilidad de caminar hacia el agua de un río crecido, de un río en creciente, desbordado. Y el caminar hacia esas aguas representaba el peligro de muerte para ellos. Pero Dios había ordenado que lo hicieran y que Dios abriría las aguas del Jordán delante de ellos. Obviamente, impresionante. Israel tiene que pasar el río antes de poseer la tierra prometida. El pueblo de Dios tiene que vivir la experiencia de pasar otra vivencia que representaría el peligro de muerte. Pero a pesar de que el Jordán está crecido, ellos van a pasar. Y esa es la orden que ellos tienen. La Escritura dice que el río estaba en creciente porque era el tiempo de las lluvias grandes de ese periodo, de esa estación del año en este lugar. Por lo tanto, el río representaba un cruce peligroso. Para algunos dirían, es imposible pasar el río con sus crecidas. Yo crecí en un pueblo pequeño donde había un río que cuando crecía se convertía en algo muy peligroso y por poco pierdo mi vida en una ocasión cuando el río empezaba su creciente y yo no me di cuenta y empecé a cruzar el río por un lugar que aparentemente era bajito, pero las corrientes por debajo ya venían desde arriba y me botaron hacia el mar y por poco pierdo la vida. Gracias al Señor que no fue así, pero aquel susto nunca se me va a olvidar. No debes pasar un río en su creciente, es muy peligroso. Bueno, cualquiera que supiera un poco de la geografía del lugar y conociera de lo caudaloso del Jordán, aun cuando no está lloviendo, si sabe que está lloviendo y el río está crecido, el cruce del Jordán representaría muerte. En este caso, Dios ordena a Josué que instruya a los sacerdotes que llevan en sus hombros el arca del pacto, el arca de Dios o el altar que representa a Dios, que ellos caminarían hacia las aguas con el río crecido y Dios abriría el río para que ellos pasaran y también el pueblo. Las instrucciones de Dios a Josué en varias ocasiones son unas instrucciones extrañas. Cuando Dios les dice que tomen a Jericó, el plan de la batalla a nadie le parecería coherente, pero Dios dio instrucciones que Josué y el pueblo y el ejército de Israel siguieron y tomaron a Jericó sin tener pérdidas ellos. Por otro lado, encontramos anteriormente en el capítulo 3 de Josué, del versículo 13 al 16, que Dios da unas ordenanzas para que estos sacerdotes de Dios crucen el río Jordán y dirijan el cruce del pueblo, poniendo ellos primero sus vidas en peligro. Pero claro que por cuanto estaban obedeciendo a Dios, Dios les guardaría del peligro de muerte en este río. En este momento, cuando ellos caminen hacia las aguas, el Jordán se dividiría. En principio, los sacerdotes estarían dando sus vidas para que el pueblo de Dios cruzara. Imagínate la lucha emocional y mental de estos sacerdotes cuando llevan en sus hombros el arca de Dios y son instruidos por Josué de parte de Jehová que caminen hacia las aguas de un río crecido, lo que representaría para ellos, ¿qué sucede si Josué se equivoca? ¿Qué si Josué está hablando por su propia cuenta? ¿Qué si Dios no está en esto? Pero como ellos llevaban el arca de Dios y van a ser obedientes, ellos van a caminar en la confianza de que Dios les salvará. Pero el cruce de este río para ellos representaba un peligro de muerte. Este primer paso que ellos darían hacia el agua representaba entonces algo muy peligroso. Las aguas se amontonarían río arriba cuando ellos pusieran sus pies en el agua y el río se dividiría. Se convertiría el río Jordán en un tiempo decreciente, en una gigantesca represa. ¿Qué tan grande represa? Bueno, considera que las aguas que venían corriendo por el río Jordán, en el momento que los sacerdotes pusieron sus pies en las aguas y la corriente dejó de correr, las aguas del Jordán terminaron en el Mar Muerto.
Y estoy hablando de muchas millas o kilómetros de distancia. Y mientras que el pueblo está pasando, no un pueblo pequeño, un pueblo de cientos de miles de personas que están pasando con ancianitos, con niños, con ganados, con los tiliches que carga la gente cuando va de viaje. Y todo este tiempo que el pueblo está pasando por el Jordán, las aguas se están acumulando en un tiempo de aguas crecientes. ¿Qué tan grande sería aquella represa de aguas que se detuvieron sin un muro de concreto, sin ningún obstáculo? Solamente las aguas se amontonaron, dice la Escritura. Aquel primer paso que representaba el peligro para la vida de los sacerdotes se convertiría en la libertad que Dios le daría al pueblo de Israel, porque Dios libraría a los sacerdotes que dieron el paso en obediencia, como también al pueblo que seguirían a estos sacerdotes para el cruce del río, cumpliendo con las instrucciones que en el proceso tendrían que seguir. Muchos han dado sus vidas por la libertad de otros. Cuando pensamos en la historia de nuestros países, me acuerdo cuando era muy joven haber leído el libro de la historia de Iberoamérica, donde el libro capítulo por capítulo iba relatando la historia de la liberación de cada uno de los países latinoamericanos. La historia de Iberoamérica, impresionante, cómo personas expusieron sus vidas al peligro de muerte y cuántos dieron sus vidas por la libertad de sus países, gente con un corazón patriótico, que se entregaban luchando por una libertad en lo que ellos creían, y algunos murieron, mientras que otros solamente recuerdan a aquellos que murieron celebrando sus vidas en días memoriales. En este caso, muchos que dieron su vida por la libertad nos han dejado su legado y hoy vivimos en la libertad que experimentamos, en particular los que vivimos en este gran país de Estados Unidos, el país de la libertad. Debemos recordar a esas personas que dieron sus vidas, igual que también debemos recordar a miembros de nuestra familia que dieron sus vidas por el bien de su familia, nuestros abuelos, nuestros padres, las personas que sacrificaron mucho en sus vidas para que sus hijos tuvieran una mejor forma de vida. ¿Cuántos de ellos hicieron sacrificios de los que nosotros no tenemos conocimiento? Pero recordarles es importante, hablar con nuestros abuelos sobre la historia de nuestra familia, de dónde venimos, cuáles fueron los precios que hubieron que pagar para que nosotros lleguemos donde estamos y vivamos como vivimos hoy. Son necesarios esos momentos para recordar y apreciar a aquellos que antes que nosotros hicieron sacrificios. Este pasaje también nos habla, el capítulo 4 de Josué, sobre piedras memoriales que nos recuerdan un milagro. Dios ordenó 2 altares de piedra, uno para memoria de Dios, el altar que queda oculto en medio del Jordán, donde los sacerdotes se detuvieron para que todo el pueblo pasara, y mientras que los sacerdotes estaban con el arca en medio del Jordán, Dios le da instrucciones a Josué que haga en medio de aquel Jordán para memoria, y a la vez cuando saliera el pueblo completo y los sacerdotes salieran de en medio del Jordán en seco, el mar se cerraría y ahora a la orilla del Jordán, donde el pueblo acamparía, ahora saliendo del Jordán, construirían un altar con las 12 piedras que habían sacado del medio del Jordán, un altar que serviría de memoria para el gran milagro de aquel cruce. Las aguas del Jordán se abrieron y el pueblo pasó. Las aguas se amontonaron, dice la Escritura, río arriba, en el capítulo 3, versículo 16, las aguas se amontonaron. Me impresiona el término, ¿no? Las aguas llegaron a un punto donde chocaron con una muralla invisible y empezó a crearse aquella gran represa. Las aguas se amontonaron, recordándoles al pueblo de Israel, cuando por la orden de Dios, Moisés les guió a pasar el Mar Rojo, y el pueblo entero de Israel pasó por el mar en seco, y allí quedaron sus enemigos cuando quisieron perseguirlos a través del mismo curso en el mar abierto. La Escritura dice que las aguas se cerraron sobre ellos, y Dios les va a recordar por esta experiencia al pueblo de Israel lo que ya habían vivido unos meses antes, cuando Dios les abrió el Mar Rojo. En la Escritura tenemos
un par de eventos marcados muy importantes en el Nuevo Testamento con referencia a la vida de Jesús. El primero es el sacramento de la Santa Cena o la Cena del Señor, la comunión, diferentes nombres para la misma vivencia. Y el segundo es la ordenanza de Jesús, del sacramento del bautismo. Ambos son memoriales de un gran milagro. El primero representa la muerte y resurrección de Cristo. La Santa Cena o la comunión, o tomar la comunión, comulgar entre nosotros como experiencia de la comunidad de fe ordenado por Jesús, nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Y el milagro más grande de la historia, el de la resurrección de Jesús. ¿Qué hubiera sucedido si Cristo solo muere, como muchos otros han muerto como grandes héroes? Pero nuestro Señor no es un héroe, es Señor de señores, es Dios de dioses, es nuestro Salvador. Él no solamente hizo una obra heroica, sino que también se levantó de la tumba, se levantó de entre los muertos. Y el memorial de la Cena del Señor y también el memorial del bautismo. El bautismo representa nuestra propia experiencia de salvación. Otra vez ahora, en el ser sepultados en el agua, el ser sumergidos en el agua, la experiencia del bautizo del griego, que habla de muerte y resurrección, porque cuando el candidato al bautismo es levantado del agua, representa su nueva vida en Cristo. Los israelitas tomarán piedras del Jordán para llevarlas consigo, y cuando pasan el Jordán, ellos ahora van a construir un altar que recuerda a ellos para siempre, para sus hijos. Cuando sus hijos pregunten qué pasó aquí, por qué está este altar de piedra en este lugar solitario, donde no hay habitación humana, donde no hay una población alrededor, ¿qué representa esto? Y los padres le dirán a sus hijos para el resto de sus vidas lo que sucedió en este lugar, el gran milagro de la intervención de Dios, para que ellos pasaran del monte Sinaí hacia la tierra prometida, encontrándose todavía algunos obstáculos que los haría detenerse en varias ocasiones hasta lograr llegar a la frontera de la tierra prometida. Estos israelitas tenían una misión al cargar aquella piedra desde el centro del río hasta la orilla. Igual que nosotros también tenemos una misión en nuestro peregrinaje. Nosotros tenemos también un mensaje que llevar, y donde quiera que vayamos debemos comunicar este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestras almas. La Escritura también nos habla en este pasaje de Josué, capítulo 4, de altares memoriales. Este pueblo que cruza el Jordán, cruzó el Jordán seguros. Y el versículo 9 del capítulo 4 de Josué: entonces Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecieron hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se apresuró y pasó el cruce del Jordán seguros. Me impresionan esas palabras porque me habla de que todo el pueblo pasó en seco. El capítulo 3, versículo 17 de Josué dice estas palabras: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Este pueblo pasó con seguridad. El altar de piedras es un memorial de este gran milagro. El pueblo pasó el Jordán en seco. Eso solamente podía pasar porque Dios interviniera. El Jordán desbordado es un símbolo de muerte. La muerte nos alcanza a todos, dice Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio.
está decretado, todos tenemos que morir, no hay ningún ser humano que se va a quedar de semilla aquí, todos experimentamos la muerte. Pero este pueblo que va a construir este altar cuando cruce el Jordán, va a recordar por el resto de sus generaciones el gran milagro que hubo en aquel río, donde el río representa la muerte. También los creyentes debemos pasar nuestro propio río. ¿Ha oído usted la poesía? El lírico, las líricas de algunas canciones que hablan sobre la muerte de esta manera y hablan de la muerte como el río. Bueno, tenemos que pasar el río, pero ¿cómo lo vamos a pasar? Esta semana pasada murió una linda hermana, muy fiel, ancianita de nuestra iglesia. Cuando la diagnosticaron con cáncer terminal, regado por todo su cuerpo, su muerte sucedió inmediatamente, un par de semanas y se nos fue. Pero cuando la fuimos a visitar y tomamos la cena con ella en su casa, con algunos hermanos de la iglesia, ella nos compartía la seguridad que ella tenía en su Señor. En medio de una familia, mayoría inconversa, ella comparte con nosotros la seguridad que ella tiene en Cristo. No quiero tratamiento, no quiero sufrir más, tengo 87 años, ya es mi tiempo para irme con el Señor y no quiero nada que impida el tiempo. No quiero extender nada. Sencillamente estoy lista para irme con mi Señor y estoy contenta con eso. Para ella la noticia de un cáncer terminal en su senecta edad representaba: ya voy a cruzar el río, ya me voy a ir con mi Señor. Y sus palabras eran confortantes para todos los que la escuchábamos, inclusive para los miembros de su familia que se quedaban impresionados con la seguridad de la que ella hablaba. Algunos cuestionaban: ¿cómo sabes que vas para estar con Cristo, con Dios? Nadie sabe, pero ella hablaba con tal seguridad. Su testimonio es impresionante. Un altar de piedra que representa que por aquí hemos pasado y que hemos pasado con victoria porque el Señor nos guió a este paso. La muerte nos alcanza a todos. Todos tenemos que pasar la experiencia de la muerte, pero no vamos a pasar solos. ¿Te acuerdas qué llevaban los sacerdotes en sus hombros? Ellos llevaban el arca de Jehová, un altar portátil que representaba la presencia de Dios. Mientras que aquel pueblo pasaba por el Jordán en el peligro de las aguas crecidas, la presencia de Dios estaba en medio del río con ellos y ellos entonces podían marchar y saber que pasarían seguros porque Dios está con ellos. ¿Has leído las palabras del Salmo 23? Cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dios estará conmigo en medio del peligro, en medio del valle, de la sombra de la muerte. Por lo tanto, no voy a temer, no tengo por qué temer, porque Dios me acompaña. Usted y yo en Cristo no pasamos nuestro Jordán solos. También Él estará con nosotros en el momento de nuestra transición y Él nos estará esperando con una vida eterna, victoriosa, en comunión con Él por el resto de la eternidad. La muerte nos alcanza a todos, pero la experiencia de muerte para el cristiano es una experiencia con seguridad y podemos declarar nuestro consuelo y nuestra seguridad de que el Señor estará con nosotros. La resurrección de Cristo nos asegura ese trance victorioso. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo escribe estas palabras: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo resucitó primero, pero todos los que duerman, los que mueran esperando en la promesa de Cristo, estarán siendo recibidos por el Señor también en su propia resurrección. La Escritura habla entonces de que la razón por la que encontramos consuelo enfrentando a nuestra muerte es porque nuestro Dios ha resucitado, nuestro Cristo estará con nosotros también vivo en ese trance. Y qué consuelo rico que podemos tener los creyentes cuando vemos que nuestros familiares cristianos también se nos van antes que nosotros, porque sabemos para dónde van. Cristo les advirtió a los discípulos: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿A dónde iba?
iba al Padre, iba a recuperar su posición como Dios de todo el universo que había dejado en su gloria para venir a hacer el sacrificio por nuestro pecado. Pero una vez que Él cruza su río y resucita de entre los muertos, ahora Él nos espera para que cuando lleguemos celebremos para siempre con Él. Y la Biblia nos habla de una cena grande en la que celebraremos para siempre con nuestro Señor la experiencia de nuestra muerte y resurrección en Cristo. Qué hermoso consuelo encontramos cuando podemos leer en la palabra del apóstol en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 13 al 18, donde lee el texto así: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro de nuestro Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. El apóstol Pablo nos está hablando de ese glorioso consuelo que tenemos los creyentes cuando pensamos que cuando nos toque el cruce de nuestro río, nos iremos con el Señor. Y los que se nos fueron antes, con ellos nos reuniremos también para estar con la eternidad celebrando a Cristo. Interesante lo que dice Pablo. Si en el momento de la venida del Señor por la iglesia, tú y yo todavía estamos vivos en esta tierra, cuando los muertos en Cristo se hayan resucitado, nuestros cuerpos serán transformados y seremos llevados junto con los resucitados de las tumbas que han creído en Cristo y murieron en la esperanza de su venida, seremos llevados para estar con Él para siempre. Interesante, porque la palabra entonces nos habla de un consuelo. Así estaremos para siempre con Él. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras. Esos altares memoriales, estas piedras memoriales del cruce del Jordán, nos hablan de que aquel pueblo pasó seguro y que usted y yo, en nuestra fe en Cristo, también tenemos en nuestro futuro seguridad, porque Dios nos ha garantizado nuestra victoria. Piedras memoriales, altares que nos recuerdan las cosas que Dios ha hecho. Leo estas palabras con las que concluyo. Capítulo 4, versículo 1 de Josué. Y sucedió cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: escoged 12 hombres de este pueblo, uno de cada tribu, y ordenadles diciendo: tomad 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llevadlas con vosotros y colocadlas en el alojamiento donde habéis de pasar la noche. Llamó pues Josué a los 12 hombres que habían señalado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto una señal entre vosotros. Y más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros?, les diréis: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor cuando éste pasó el Jordán. Las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Y lo hicieron así los hijos de Israel, tal como Josué ordenó, y alzaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué, según el número de las tribus de los hijos de Israel, y las llevaron consigo al alojamiento y allí las depositaron. Allí se construyó un altar memorial
que recuerda el gran milagro de Dios de aquel lugar y que habla de la compañía de Dios en el cruce de experiencias peligrosas. Dios está contigo y Él ha asegurado que cualquier experiencia de peligro que se atraviese en tu camino lo vas a lograr exitosamente porque Él estará contigo. Dios te bendiga.